Muy buenas a todos, bienvenidos al primer capítulo de Por si te lo perdiste. Esto, si les gusta, se convertirá en una nueva sección del canal donde cada domingo repasaremos todas las cosas que han habido relacionadas con el mundillo de los videojuegos de realidad virtual. Hablaremos de lanzamientos, anuncios, primeros vistazos, actualizaciones y todo eso, por si te lo perdiste. Pero antes, déjame decirte una cosa. En Kiwi Design son especialistas en todo tipo de accesorios para tus visores de realidad virtual y además están de cumpleaños. Para celebrarlo, lanzan toda una gama nueva de productos premium. Pero eso no es todo, porque también puedes conseguir descuentos golosos en todo su catálogo hasta el día 30 de septiembre. Te recomiendo que eches un vistazo a su página web que tienes en descripción, porque es un buen momento para que subas de nivel a tu visor. Que sepas también que si usas el código DRITVR tienes un pequeño descuento en la mayoría de su catálogo. En esta semana se han lanzado varios juegos bastante diferentes entre sí, empezando por Metal Hellsinger para visores MetaQuest, una adaptación a la realidad virtual del juego ya existente del mismo nombre, en el que tendremos que masacrar demonios como si fuese el Doom, pero siguiendo el ritmo de la música de fondo, que ojo, es música de grupos de metal conocidos como los mismísimos Metallica o System of a Down. En el canal tenéis un gameplay de la versión de PC. El siguiente lanzamiento es la secuela de Down the Rabbit Hole, llamada Escaping of Wonderland, un juego ambientado en las historias de Alicia en el País de las Maravillas, en el que tendremos que ayudar a Molly, la protagonista, a escapar de ese pintoresco mundo resolviendo una buena cantidad de puzzles. Otra cosa no, pero bonito es un rato. Este juego salió para visores MetaQuest. Más cositas, otro juego menos sonado pero también de género puzzle y también para visores MetaQuest. Es el Does It Stack. Aquí tienes que apilar objetos raros y que no se toquen con los otros del mismo color. Sí, creo que es algo así, pero bueno, curioso o cuanto menos. Otro juego que se lanzó esta semana fue The One True Path. Este es una mezcla de géneros entre ciencia ficción y misterio, y ahora nos toca investigar el asesinato de un tal Jack Stevenson. Se ve que va saltando por diferentes dimensiones y mundo fantástico, y esto va cambiando el estilo de juego. Ojo, es un lanzamiento Early Access, pero es gratuito y está para MetaQuest y PC, así que habrá que probarlo. Que por otra parte, si lo probaste tú ya, déjame en los comentarios qué te pareció. El último lanzamiento de esta semana es la versión para MetaQuest de Tales of Syntara, de Dark Vortex, juego de estudio español y estilo mazmorreo, ya sabes, donde avanzas por calabozos, matando enemigos fantásticos con tu espada, escudo, arco y sucedáneo. Yo no lo he probado, pero en Steam tiene buenas reseñas y además hay demo para descargar, así que guay. No ha sido una semana de grandes lanzamientos, pero bueno, ha habido algunas cositas interesantes, igual de interesantes que nuestra siguiente sección, las actualizaciones. En primer lugar, Breachers recibe la actualización V23, en la que corrigen problemas menores en todos sus mapas, pero la parte más interesante es el rework que le han hecho al mapa de Arctic, buscando según ellos un mejor equilibrio entre el equipo atacante y el defensor. Siguiendo con los shooters, Veil recibe su versión 1.2.2. Aquí encontramos reparación de bugs menores, añadiendo nuevas skins y algunos detallitos más para su modo Citadel. Lo más importante es que recibe soporte oficial para chalecos ápticos. Y ahora es turno para el ejercicio físico, porque el juego de Supernatural se le añade una expansión gratuita en la que te meten avatares personalizables, desafíos y lo mejor de todo, poder hacerlo en grupo, tanto con desconocidos como con amigos. Así duele menos. El siguiente parche lo recibe Medieval Dynasty, pero no deja de ser un parche menor que arregla alguna que otra cosa, al igual que pasa en el Contractor Showdown, que también han actualizado para corregir errores menores, como que las granadas a veces no explotaban, detallito. Y otro juego que recibe un parche necesario y esperado es el Astro Hunter, el extraction shooter espacial que arreglan problemas asociados con los NPC. También casos de duplicación de objetos, problemas con las misiones, con las extracciones que parece que por momentos no podías extraer, y mejorar la interacción con las armas para que sea más fácil recargar y agarrar. Además de bajarle la vida a las criaturas, pero le aumentan la velocidad. Esto era muy necesario. Si te interesa saber más sobre todos estos cambios, en la descripción yo te dejo los enlaces de cada actualización para que le eches un vistazo, porque la mayoría de correcciones son errores específicos muy pequeños y si me pongo a contarlos todos aquí no terminamos nunca. Por cierto, esta semana ha sido semana de evento, así que bueno, esa semana siempre se aprovecha para enseñar un poquito más de los estudios y de los juegos que están trabajando. Y para eso tenemos la siguiente sección. Se ha podido ver un extenso gameplay de la versión de MetaQuest 3, diría yo,
del Arizona Sunshine Remake, un vídeo que se aprecia el buen trabajo del estudio haciendo que en conjunto el juego se vea realmente bien. Tenemos otro vistazo a Metro Awakening, que además tenéis vídeo en el canal por si queréis profundizar. Aquí hemos visto un tráiler de la versión de PlayStation VR 2 con algo de contenido gameplay que nos da una idea aproximada de lo que nos encontraremos cuando se lance el día 7 de noviembre. Y otro juego que no paramos de ver pequeñas cositas en sus redes sociales es el Silent North, el videojuego de los creadores de Ghost of Tabor, que dice que está inspirado en DayZ, en el mapa de Namals más concretamente. En esas imágenes podemos ver armas que estarán en el juego, alguna zona del mapa con zombies y también la posibilidad de apilar recursos como la comida. Un juego muy prometedor. Vamos ya con la siguiente sección, los anuncios. Han anunciado un nuevo Hitman para realidad virtual, esta vez para PlayStation VR 2, en el que hemos visto el tráiler, que tenéis vídeo completo en el canal también, y nos enseña las bondades y posibilidades de jugar en VR a este Hitman que ya existía en versión plana. Seguimos con más anuncios y esta vez otro juego para PlayStation VR 2 y PC, porque en la conferencia de Sony nos enseñaron The Midnight World, un juego de fantasía oscura que está hecho completamente de arcilla. Aquí sigue la historia de un personaje en tercera persona en un mundo extraño como él solo. Sin duda es un juego al que seguirle la pista y que saldrá en 2025. Y aprovechando el anuncio de las MetaQuest 3S, el estudio de Moss ha anunciado que sacará actualización para mejorar los gráficos del Moss Parte 2 en los visores MetaQuest 3 y MetaQuest 3S, con una resolución superior y cambios en la iluminación. Además añadirán un modo sin combate y esto saldrá en diciembre. Pero en lo que lo esperas puedes comprártelo, tanto el 1 como el 2, con un descuento del 25% usando el código que aparece en pantalla. Más cositas, han anunciado un nuevo juego llamado Disc y está basado en el deporte con frisbee. Es un juego exclusivo de Meta en el que los jugadores se lanzan discos en una especie de arena pasillera donde tiene bastante importancia la física. No tiene fecha, pero dice que será pronto. También ha anunciado una colaboración entre la clásica saga de Contra con el Hero Shooter VR de X8, en un evento que empezará en diciembre también. Según dice, los protagonistas Bill y Lance se unirán a los personajes de X8. Además, habrá actualización de contenido metiendo un nuevo mapa que se llamará Temple. La verdad que es un crossover que yo no me esperaba para nada. La gente de Grimlord también tiene algo que decirnos y es que anunciaron su hoja de ruta añadiendo cooperativo a su juego de espadazos para 2025. Seguimos con otra noticia positiva y es que han anunciado que el 31 de octubre se lanzará para visores MetaQuest el Triangle Strategy, una adaptación del juego con el mismo nombre para realidad virtual. Ojo con este jueguito que si te gusta el rollo JRPG, tiene pinta que te va a gustar, porque además es de los creadores de Bravely Default Octopath Traveler. Otra buena noticia es que ya tenemos fecha de lanzamiento del exclusivo más potente de MetaQuest 3 de este año. Y es que Batman Arkham Shadow llegará a nuestros visores Quest 3 y Quest 3S el 22 de octubre. Además, para todos los que compren un visor MetaQuest 3 o MetaQuest 3S, le vendrá incluido en esa compra. Pero por desgracia, no todos son buenas noticias porque otro de los grandes del año sufrirá un ligero retraso. Hablo de Behemoth, que pasará del 14 de noviembre al 5 de diciembre. Y el motivo, según el estudio, es para pulir y mejorar el juego. Bueno, mientras sea por eso, 2 semanitas más, tampoco pasa nada. Que además tenemos juegos para entretenernos. Y por último, el Tabor parece que tendrá nuevas mejoras gráficas en los visores MetaQuest 3. Han enseñado un pequeño vídeo comparando el Quest 3 de antes con la de ahora. La verdad que está bastante cerca de la versión de PC. Pues señores, hasta aquí. Estas han sido las novedades de esta semana, que yo espero que te haya gustado. Y si es así, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario bonito. Apoyo al máximo este vídeo para seguir trayéndolo cada domingo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo.